Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la AEGB. Hoy voy a charlar con una artista con mucha personalidad que ha sabido conjugar la música con el activismo social. Con Alberto Comesaña forma parte de un dúo en el que combinan erotismo, lucha, tensiones y sobre todo una química arrasadora sobre el escenario. Si además añado que es asturiana, o sea, paisana mía, pues eso a uno le llena de orgullo patrio. Nos acompaña en esta ocasión Cristina del Valle, integrante de Amistades Peligrosas. Sin tu alegría, seré un pringao. Bienvenida, Cristina. Mucho gusto, encantada, un placer. El placer es mío y el placer de los oyentes poder compartir unos minutos de charla con una estrella de la música como tú. Y si te parece, yo siempre empiezo las entrevistas remontándome a la infancia de los invitados que pasan por el programa. Y contigo, dado que tu vida tiene mucha tela que contar y que cortar, voy a empezar a bocajarro porque creo que es una manera de enganchar a nuestra audiencia en una conversación que creo que va a ser muy interesante. ¿Te parece bien? Perfecto. Como he dicho, eres una mujer con una personalidad fuerte, carismática, muy conocida por tu activismo social, por tu lucha por la justicia, por tu lucha por el feminismo, que me imagino que vienen justificados por una infancia marcada por la violencia. Bueno, yo creo que la infancia es el proceso donde uno construye construye su personalidad, su vida, su experiencia vital, viene de ahí y de ahí deriva todo, ¿no? Luego cómo nos desarrollamos como adultos. Efectivamente, como miles y millones de niñas en este país, donde la violencia era una realidad cotidiana, y mi mamá me enseñó a que sanar el dolor de lo vivido pasa por poner voz, y más en mi caso como artista, en cada escenario y en cada lugar donde puedo alzar mi voz para poner voz a miles de mujeres que no la tienen y a denunciar, entre otras muchas realidades sociales, la violencia contra las mujeres, que es para mí, bueno, pues un hecho que condiciona desde la palabra democracia hasta el ejercicio de los derechos humanos y que es un problema de Estado. Uh-huh. Te he escuchado decir en alguna entrevista que incluso no jugabas con muñecas porque tenías que vigilar a tu padre. Bueno, precisamente la convivencia con la violencia lo que genera es un estado permanente de alerta. Tu cerebro como niño o niña, en vez de estar relajado, disfrutando, jugando, socializando, conviviendo, sumando experiencias positivas, rodeada de amor, pues bueno, se convierte en un cerebro donde el estado de alerta es absolutamente permanente, porque quien te tiene que cuidar y querer es tu mayor enemigo. Cada vez que suena las llaves en la puerta de tu casa, que lo describen todos los niños y todas las víctimas de violencia, es el que va a suceder, es el hecho de sentir que no tienes sobre tu vida poder y que en el espacio más seguro, que debería de ser un hogar, es donde se van a producir las situaciones y hechos donde te hacen temer por tu vida y estar en un estado absolutamente de angustia y de ansiedad total. En aquellos años al maltrato a la mujer no se le daba ninguna importancia. ¿Tú crees que tu padre era así por un sistema cultural de una época determinada? Los maltratadores eligen el maltrato, no son enfermos mentales, ni tienen una patología, ni un fenotipo, ¿no? Pertenecen a cualquier clase social, ejercen la violencia en cualquier edad y establecen relaciones donde son conscientes que el uso de la violencia psicológica o física es un instrumento de poder. Tienen el aval del sistema social, el machismo y el patriarcado, que históricamente le ha concedido a los varones el poder de la razón, de la lógica y el ejercicio del poder en lo privado y en lo público, ¿no? Entonces el machista basa toda su ideología precisamente en esa complicidad social y en esa cultura también amorosa, donde las mujeres hemos sido educadas para poner en el centro de nuestras vidas el amor a cualquier precio. Uh-huh. ¿Qué significa entonces para ti la figura materna? Bueno, en mi caso, y en el de tantas y tantas niñas y niños, es el papel fundamental, ¿no? No solo por lo que significa, ¿no? La madre en la vida de cualquier niña, sino además cuando tu madre ejerce un papel de heroína, ¿no? De salvar la vida de sus hijas y la suya, de huir de esta situación, de luchar no solo contra el maltratador, sino contra todo un sistema social que lo avala y lo protege, ¿no?
y más hace, pues imagínate, casi 50 años, ¿no? Cuando yo lo viví, donde la mujer estaba desprotegida totalmente a nivel legal, a nivel social, donde cuando tú huías con tus hijos o hijas o tú misma para salvar tu vida eras poco menos que una delincuente, eras perseguida y en muchos casos cuando huías del hogar para salvar tu vida se te quitaba la patria potestad sobre tus hijos o hijas. Entonces obviamente no solo no había leyes, sino que las mujeres eran cuestionadas y cuestionadas pues desde las comisarías hasta en los ámbitos de la justicia, en los ámbitos sociales, etcétera. Bendita seas tú, solo tú, entre las mujeres. Bendita seas tú, solo tú. Y esta experiencia familiar tan traumática, ¿cómo marca el carácter de una niña? O dicho de otra manera, ¿qué aprendiste de todo eso? Bueno, yo creo que depende de cada persona, ¿no? No todas las personas tenemos las mismas fortalezas o las mismas formas de afrontar o entender, ¿no? En mi caso, yo fui construida en la fortaleza, en la lucha contra lo injusto, en no callarme nunca, en no normalizar lo que no es normal, en trabajar la coherencia, en luchar para que cada día que me acueste en mi cama por las noches y haga un examen de conciencia, que yo soy muy maniática con eso, mi discurso y mi actitud vayan de la mano, es decir, no haya nunca disonancias y que ejerza la ciudadanía siempre, y eso significa, bueno, pues ser activo en el sistema y en la sociedad en la que vives y, por supuesto, no permanecer impasible ante ninguna injusticia, ¿no? No solo contra las mujeres, sino en cualquiera de los ámbitos donde se ejerza la violencia, el abuso del poder, la discriminación en cualquiera de sus formas, y en hacer de mi música y de cada escenario en el que me subo un espacio para alzar la voz por aquello que pienso y siento y desde luego llevarlo también al cuerpo a cuerpo con esas realidades sociales, ¿no? Desde muy temprano, como ya has dicho, te involucras en causas sociales, trabajas con ONGs como Ayora, Solidarios, APRAM. En 1999 fundas la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. Pero yo quería preguntarte qué avances se han conseguido desde los 90 hasta hoy. Bueno, legales muchísimos, o sea, algo, pues yo creo que somos, y no lo creo, sino que es una realidad constatada, y ahí están en los reconocimientos de Naciones Unidas y de muchas otras instituciones. España está a la cabeza en la lucha contra la violencia, en la vanguardia de lo que es en el ámbito de leyes, ¿no? Tenemos una legislación tremendamente avanzada, tenemos un pacto de Estado importantísimo, tenemos leyes también fundamentales, como fue la Ley Integral contra la Violencia de Género, que salió adelante en el 2004 y que luego obviamente se ha ido reactivando y reformando. Tenemos un montón de leyes contra la trata, contra la violencia, contra el abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que ninguna ley modifica las conductas, ¿no?, de una manera radical, sino pues hubiéramos acabado con un montón de situaciones injustas, pero sí lanza un mensaje social fundamental, ¿no? Y es que las mujeres son seres portadores de derechos y la violencia contra las mujeres se mueve en el ámbito de la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el problema de la justicia también y de la aplicación de la misma es que detrás de un juez o una jueza o un fiscal o una fiscala, un abogado o una abogada, hay un ser humano que tiene una ideología. Entonces, los jueces, que tienen absoluta impunidad, cuando dictan una sentencia, en muchos casos la hacen condicionada por su ideología, ¿no? Y ahí tenemos casos flagrantes y terribles, como fue el caso de Ana Orantes, donde el juez, ella quiso separarse después de años y años de torturas y malos tratos, y cuando se fue a separar, el juez dijo que es que le daba mucha pena separar a un hombre y una mujer, cuando además el hombre amaba tanto a su mujer y al final los obligó prácticamente a convivir juntos hasta que Ana fue asesinada, ¿no? Y de esos casos muchísimos jueces y fiscales que detrás de una crónica de una muerte anunciada pues estaba una sentencia, ¿no? O de aquellos niños y niñas que fueron asesinados en el régimen de visitas cuando un juez estaba permitiendo un régimen de visitas a un agresor con una sentencia firme, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas entonces de este resurgir de discursos que minimizan o niegan la violencia de género?
Bueno, me parece que tienen que ser delictivos, que aquellos partidos y organizaciones que en nuestras instituciones cuestionan la voz de las mujeres o avalan a los maltratadores deberían de estar ilegalizados, porque estamos hablando de un hecho muy grave. Es la primera causa de muerte en mujeres en todo el mundo, entre los 18 y los 44 años. El lugar más peligroso para las mujeres en el mundo son sus hogares, sus casas, y la violencia contra las mujeres condiciona la vida de las mujeres en el ámbito laboral, en la salud mental, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces me parece una cuestión de Estado, y quienes lo cuestionen o quienes participen de apología de esa violencia o de cuestionamiento de las mujeres deberían de estar absolutamente, si son partidos, ilegalizados, y si son ciudadanos, obviamente cuestionados. La calle no huele rara, con luces sin sospecha, y así el violador acecha a su víctima en soledad. La mala suerte es un hombre bajo la navaja asesina. Volvamos nuevamente a tu adolescencia. He descubierto que entre tus inquietudes intelectuales me ha llamado la atención que allá por 1980 decides estudiar criminología. ¿Por qué? Sí, bueno, pues precisamente porque cuando una no le pone nombre a lo que le sucede y de pronto te ves que viviendo una realidad y una adolescencia donde no comprendes por qué alguien que es tu familia, que debería de protegerte y quererte, de pronto se convierte en tu agresor. Bueno, pues para mí buscaba respuestas a los comportamientos, ¿no? ¿Qué hay detrás de un comportamiento delictivo? ¿Qué hay detrás de una determinada conducta? Y para mí, pues quería estudiar criminología porque quería trabajar en las cárceles. Para mí, el mundo en prisión es un reflejo y un retrato de la sociedad, y donde fracasa y donde falla la sociedad. Y durante más de 7 años trabajé con la ONG Solidarios en un aula que teníamos en la cárcel de hombres de Valdemoro, aquí en Madrid, buscando respuestas, ¿no?, a todo ello. ¿Y qué respuestas encontraste? Bueno, pues yo creo que la mayor respuesta es el que las sociedades tienen que priorizar el bienestar social, la salud mental, en la intervención precisamente desde la infancia en el ámbito educativo, que hay detrás de un niño o una niña que tienen un cuadro de violencia o de determinadas patologías, o qué ocurre con el acoso, qué ocurre con la violencia sexual. Entonces creo que la sociedad lo que debería de priorizar es en el bienestar social y en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con apostar por eso, por todo lo que haga posible la convivencia de una manera sana, trabajar por la cultura de paz, apostar por una educación transversal en todos los ámbitos, igualitaria y pacifista, por pues derechos para todos, y otro modelo cultural, ¿no?, que nos eduque en ver al otro y a la otra como un igual, como un ser portador de derechos. Esa es la clave y la base de la cultura de paz, ¿no? ¿Y cómo una chica que iba para criminóloga termina llegando al mundo de la canción? ¿Por casualidad o por diversión? Bueno, yo creo que la canción, si ves los documentales de muchos de los artistas, a mí me gusta mucho ver documentales de compañeros y compañeras, porque es una forma también no solo de aprendizaje, sino de compartir experiencias y de sentir que lo que te pasa a ti no es algo excepcional, sino que le pasa a muchas de las personas de un colectivo como es el nuestro, que habla de las emociones, que trabajamos con el alma, que trabajamos desde las vivencias muy personales, y detrás de muchos artistas hay precisamente una historia de dolor, de sufrimiento, de superación, de exclusión social, de lugares donde el espacio de convivencia ha sido el dolor, ¿no? Y el arte es una forma de canalizar ese dolor. La música es un instrumento sanador. Una íntima amiga que está siempre conmigo y que cuida a mi bebé canino, a mi abuelito de 22 años y mi perrito, ella es musicoterapeuta, ¿no? Y siempre conversamos y hablamos mucho sobre el papel de la musicoterapia, que ahora se está reconociendo en el ámbito sanitario, en determinadas enfermedades, desde el tratamiento del Alzheimer, como en muchos de los casos de enfermos terminales, cómo reconciliarse dentro de uno mismo, ¿no?, cuando hay mucho dolor. La música es sanadora. Hay gente que de pronto ha salido de un coma y lo que recordaba era de pronto la canción de su artista favorito, ¿no? O cómo las personas, cómo se activan determinadas zonas del cerebro cuando aparece la música, ¿no? Y cómo la música nos salva también emocionalmente, y lo vivimos todos durante el COVID, ¿no? Si no hubiéramos tenido cultura,
para consumir, como música, teatro, literatura o cine, pues nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Uh-huh. Tu primera formación musical se llamaba Vodevil. ¿Qué tipo de música hacíais? Bueno, pues hacíamos funky pop y ahí me gustaba mucho la música funky, aunque yo venía de la canción de autor de Asturias, de cantautora, canción protesta, pero bueno, llegas a Madrid como una chica de provincias y entonces te crees que tu propuesta y tal es como que es muy antigua, como que no, y entonces bueno, pues experimenté en otros ámbitos, fue un poco descubrir lo que es la vida en la gran ciudad, descubrir todo el movimiento artístico, yo creo que más rico que ha habido en este país, que ha sido toda la movida madrileña, que venía de la movida de Galicia, la movida, bueno, pues cada comunidad autónoma. Y ahí, bueno, pues empecé a experimentar un poco lo que era tener una banda, un local de ensayo, de pronto salir a un escenario, experimentar con la música, y fue para mí, bueno, pues un poco como comenzar una vida nueva en una gran ciudad como era Madrid, una ciudad a la que amo y en la que soy muy feliz. En 1987 te adentras en tu etapa como solista con el nombre de Cris, con 2 discos publicados, pero creo que una etapa de la cual tú no estás muy satisfecha. Bueno, yo creo que las etapas todas tienen un sentido, ¿no? Yo creo que en la vida los caminos y lo que vas haciendo y donde vas explorando, pues va un poco construyendo la narrativa de tu vida. Yo era una niña que no había tenido infancia ni adolescencia y que venía además de una tierra asturiana muy comprometida en la lucha social, en la lucha minera. Yo desde muy niña militaba en movimientos políticos y sociales de izquierda y entonces no sabía lo que era irte de marcha a una discoteca hasta los 20 y pico, 25 años casi y ir ahí, no sé, disfrutar, el tener un sentido de la vida también lúdico, ¿no? Que para mí era fundamental porque no había vivido ese proceso y al final cuando no vives los procesos pues es necesario hacerlo, ¿no? Y de pronto, bueno, experimenté músicas que no eran las mías, pero que me permitieron, bueno, pues de pronto aprender, rodar, estar en las televisiones, ser conocida, conocer a otros compañeros y compañeras, y todo eso yo creo que fue fundamental para llegar a donde he llegado. Uh-huh. En 1990 conoces a Alberto Comesaña del grupo Semenab, formáis Amistades Peligrosas con un éxito sobresaliente, pero ¿cómo se cocina ese proyecto musical? Bueno, pues tal y como el nombre dice, fue todo menos algo normal. Fue todo, resumiéndolo, de pronto de la noche a la mañana 2 personas radicalmente opuestas a todos los niveles se ponen a vivir juntas, se enamoran y de pronto en esa convivencia surge el hacer un proyecto juntos, muy dispar a nuestros estilos anteriores y de pronto, bueno, en cuestión de nada, ese proyecto ve la luz y se convierte en un éxito y nos convertimos casi en la banda sonora de toda una generación, con lo que significaba también de una vida donde para nosotros nos pilla totalmente de sopetón, sin estar preparados ni como pareja ni psicológicamente para vivir, pues eso, algo tan intenso emocionalmente y tan complejo como es el éxito, ¿no? Uh-huh. Y eso devoró nuestra relación personal, se hizo insostenible, imposible, porque nos llevábamos el trabajo a casa y de casa al trabajo y no solo eso, ¿no? Sino, pues bueno, el primer año fue una locura. Llegó un momento en el que yo siempre lo describo como si vas en un caballo desbocado de pronto, donde ya las riendas de tu vida no las puedes llevar tú, ¿no? No puedes, ya vas de alguna manera de una cosa a otra sin tener tiempo real para reflexionar y para parar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros conseguimos ir poniendo, hombre, se iban produciendo quiebras y situaciones complicadas, pero también fuimos aprendiendo, ¿no?, a manejar los tiempos y a decidir sobre nuestro trabajo, ¿no? Cuéntaselo a él, díselo a mi corazón, no pido más explicaciones. Cuéntaselo a él, dile toda la verdad, eres tan fuerte como yo. ¿Y dónde crees que radicó la fórmula de vuestro éxito? Precisamente que no había ninguna fórmula, radicó en la verdad, radicó en que éramos 2 artistas con mucha fuerza, no éramos 2 personas iguales, que se llevan muy bien y que piensan igual y que todo es igual, y entonces es como una cosa uniforme, ¿no?
Nosotros éramos dos personas radicalmente diferentes y lo mostrábamos en la música que hacíamos, aportábamos cosas diferentes que enriquecían las canciones, como lo hacemos en directo. Y luego había una química que eso no dependió de nosotros, sino que se produjo de una manera mágica, y es que en el momento que estábamos juntos en el escenario se producía una química que nosotros no éramos conscientes de ella, pero el público sí la recogía, ¿no? Y luego había mucha verdad en lo que hacíamos y mucho sufrimiento también. Y la gente también se reconocía, ¿no?, en esa verdad. Pues de pronto nosotros éramos capaces de embroncarnos en un escenario, cabrearnos y luego subirnos enfadados y de pronto acabar amigados felizmente, o al revés. Y nunca lo ocultamos, ¿no? Nuestro escenario era nuestro hogar, nuestra casa, y es el espacio casi natural del artista, donde pasa casi más horas que en su casa. Y siempre hicimos público, cuando alguien nos preguntaba o cuando estábamos con la gente, pues nuestras personalidades, ¿no? Y entonces también eso sumaba, ¿no? Mi forma de ser o la de Alberto, pues también hay público que es más afín a uno, más afín al otro, y todo eso fue sumando también. Y luego que Amistades fue un grupo sin prejuicios, que trabajó el mestizaje en todos los ámbitos. Empezamos partiendo del pop, pero mezclamos todo tipo de estilos, hacíamos nuestras propias ensaladas, las aderezábamos con nuestro propio sabor, y eso también, y esa personalidad y esa identidad propia es lo que hace también que la gente, para lo bueno, para lo malo, pues te crea como artista, ¿no? Y trasciendas con el tiempo. Llevan juntos varios años, pero se hacen tanto daño. Como perro y gato, se perdieron en mentiras, dieron puerta a la alegría, duermen cada uno a un lado. Hablabas de ese éxito desbordante, pero ¿alguna vez habéis llegado a perder el norte nublados por la popularidad? No, eso jamás. Vamos, no, lo más complejo fue lo de la relación, pero no por un tema de egos, sino por un tema de convivencia y de diferencias y de diferentes formas de ver la vida y el mundo, ¿no? Pero nunca perder el norte. Siempre hemos tenido un entorno familiar que evitaba que eso sucediera, y luego también nosotros ya cuando empezamos en Amistades teníamos ya una edad, una madurez y un bagaje que también nos ayudó mucho. Entre todo el repertorio de canciones de Amistades Peligrosas, ¿cuál es la canción que crees que mejor representa el alma del grupo? A ver, yo ahí tengo que mezclar lo que yo siento y como yo pienso de la música. Para mí, Africanos en Madrid, y más en estos tiempos, es una canción que nació hace 35 años y que hoy, más que nunca, estamos asistiendo, ¿no?, al racismo en este país y en el mundo como una realidad terrible que nos debería de preocupar y poner en tela de juicio hacia dónde vamos como humanos, ¿no?, y hacia dónde camina esa deshumanización que nos está deconstruyendo de lo que somos, de la esencia, ¿no?, del ser humano. La noche se vuelve de esparto cuando llega la despedida. Hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Y luego otra canción también que es Me quedaré solo, que marcó un antes y un después también en la ruta del grupo. Es una canción mítica que se sigue escuchando en todos los sitios. En América Latina fue también un himno, y es una canción también que habla de la verdad, de cómo se produjo esa ruptura, de cómo, bueno, pues de pronto cuando te ves metido en toda esa vorágine terrible, a veces no puedes valorar a la persona que tienes al lado, ¿no?, aunque seas consciente de que esa pérdida va a ser una pérdida terrible pero inevitable, ¿no? Día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo si... Hablas de la inmigración, que desgraciadamente vuelve a ser noticia con los actos de Torre Pacheco. ¿Qué opinas de los discursos que alientan durante estos días la violencia gratuita? Bueno, lo dije al principio, ¿no? Fuera de las instituciones, aquellas voces y aquellos partidos que, lo dije al principio en el tema de la violencia contra las mujeres,
pero lo digo igual de alto y de claro y de exigencia como ciudadana, no pueden estar en nuestras instituciones, no deberíamos de permitirlo como ciudadanas y ciudadanas, no es digno de una sociedad, ni es democrático que voces que alientan la violencia, el racismo, la desigualdad, la humillación, el desposeer a un ser humano de sus derechos como humano, debería de ser un delito. De hecho, ya la apología del racismo en los hechos a los que estamos asistiendo en este país en estos días, esperemos que sean juzgados y condenados, porque la impunidad lo único que permite es el aval y la normalización de algo que nos coloca en el otro lado de lo que es la solidaridad, la humanidad y la igualdad. Uh-huh. Siempre has defendido los derechos humanos, pero ¿esta lucha social en algún momento ha perjudicado tu carrera? Claro, sin duda, muchísimas veces. Y más psicológicamente muchas veces en los espacios tuyos, ¿no? A veces cercanos, ¿no? Y yo siempre he tenido en la cabeza la presión de no hables en los escenarios, no des consignas en los escenarios, no hables de política, que para mí política es todo, porque cualquier acción que interviene o que interfiere en la vida del mundo o en tu vida es política. Pero para mí es hablar de derechos humanos, de derechos y de justicia sobre todo, ¿no? Y entonces llevo toda la vida con un soniquete en el oído al que procuro no escuchar, pero que está ahí siempre, de la gente que te dice no hagas esto, no digas lo otro, no te posiciones, el artista se tiene que callar, el artista no tal, porque entonces no te van a contratar los ayuntamientos, te van a cerrar las puertas aquí, te van a cerrar las puertas allí. Entonces llevo luchando toda mi vida con eso, jamás me he callado y por supuesto he pagado precios muy altos, como muchos compañeros y artistas, cuando creé la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, y viajamos durante más de 20 años a lugares como Irak para denunciar la terrible ataque contra todo un pueblo inocente, un acto de una gravedad extrema, un acto criminal. He viajado durante más de 8 años a los territorios ocupados de Palestina para denunciar el genocidio que ya se llevaba cometiendo desde hace muchos años y permitiendo en Palestina. He estado en situaciones muy duras en países bajo guerra, ocupación, y he llegado a mi país a veces encontrándome con las instituciones y medios de comunicación cuestionando esas acciones, insultándonos, llamándonos de todo, ¿no? Y a veces perdiendo trabajos en los que trabajaba al margen de cantante, trabajando en radio, en televisión. Y obviamente quienes nos posicionamos, sobre todo en el tema de la guerra contra Irak, el ataque contra Irak, pues pagamos precios muy altos de ser insultadas en los medios y echadas de nuestros trabajos, claro. Tras la larga espera y una nueva era, será tuya la tierra, el cielo llena. Hablas de todo ese caldo de cultivo de presiones mediáticas, casi de censura podemos hablar, pero ¿dónde se queda entonces, dónde se queda la libertad de expresión? Bueno, yo creo que la libertad de expresión obviamente es un derecho, pero es un derecho que se puede ejercer, no siempre se puede ejercer obviamente, ¿no? Porque lo estamos viviendo, vivimos en un momento, el mundo donde aparentemente tenemos más acceso a la información que nunca, más diversidad aparentemente de información donde poder elegir, pero sin embargo tenemos unos medios que muchas veces están controlados. Siempre se dice, detrás de cuando leas algo, mira detrás de lo que lees quién paga la tinta que lo escribe, ¿no? Entonces tenemos ahí a las grandes multinacionales, miles de cuestiones que hacen que los medios, que son el cuarto poder, estén muchas veces secuestrados, ¿no? Y la gente piensa que cuando tiene acceso a las redes o a determinada información es un acceso libre, y muchas veces estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión, ¿no? En los datos, en las cifras, en la información, a una información secuestrada, manipulada, a las fake news. Entonces poder seleccionar todo eso, saber dónde está la verdad,
se vuelve complejo, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Que a lo mejor no tienes la capacidad de tener acceso a esa información, o que no has estado en el cuerpo a cuerpo con esas realidades como para tener un criterio propio construido desde la experiencia personal. Son momentos convulsos, complejos, momentos tramposos, donde estamos asistiendo, como he dicho, a esa ceremonia de la confusión, donde nos jugamos y estamos en momentos muy decisivos para ver hacia dónde caminamos como mundo, ¿no? Y sobre todo como seres humanos. Hablabas de que el artista debe de mojarse en cuestiones sociales y por qué no en políticas. Pero ¿cuál es tu ideal político y social? Bueno, para mí, yo creo en la democracia como un sistema donde la gente puede decidir y donde tenemos que pensar como grupo social, no como intereses personales. Creo que la prioridad de cualquier organización política o de cualquier sistema político tiene que estar los derechos humanos como algo innegociable, como algo que atraviese totalmente cualquier sistema político. No creo tanto en los partidos políticos como en la sociedad civil organizada. Yo siempre he creído firmemente precisamente en eso, en cómo la sociedad civil y la calle, si ganamos las calles, ganamos también, conquistamos derechos y avances, ¿no? Por eso he militado siempre en organizaciones civiles, creé mi propia organización, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, porque creo que la independencia es importante dentro de una organización. Creo que la transversalidad es fundamental. Los partidos yo creo que están ya obsoletos en cómo funcionan, en las estructuras que tienen. Son estructuras muy tradicionales, muy patriarcales, muy machistas, muy misóginas, y creo que necesitamos un modelo político diferente, por supuesto atravesado por el feminismo, por los derechos humanos, por la igualdad, por la ecología, por la empatía y por poner en el centro la vida y los derechos sociales. Uh-huh. A lo largo de estos años de compromiso y de tantos viajes llevando la causa feminista a diferentes culturas, ¿qué te ha enseñado el dolor ajeno? El dolor ajeno me ha enseñado a descubrir y a reconciliarme con el mundo en momentos muy duros, donde crees que la humanidad, como me pasó en Irak, que no tenemos solución como humanos, ¿no? Me he reconciliado con admirar y entender y ver que hay seres humanos maravillosos que habitan este mundo, que construyen en mitad de la nada, en medio del horror, de la violencia, de la guerra, espacios de amor, que es posible la paz, que es posible la reconciliación, y que la mayor revolución que tenemos precisamente es la de buscar un lenguaje interior y un lenguaje verbal y humano que nos ayude a entendernos. Volvemos a retomar tu carrera como artista musical. Es imposible hacer un repaso de todos los años de Cristina del Valle y de Amistades Peligrosas, pero en 2020 volvéis a reaparecer como la formación original, Alberto Comesaña y tú, con un nuevo trabajo y con un tema inédito que se llama Alto al Fuego. No sé si es una declaración de intenciones. Sí, la verdad es que cada vez que lo hacemos en directo y más en estos tiempos, ¿no? Dices, Dios mío, nosotros por desgracia siempre nos adelantamos a lo peor del mundo. Siempre éramos visionarios. Hay una canción que dice, visionario no soy, pero estoy viendo el mundo como algo que se autodestruye, ¿no? Y bueno, Amistades se adelantó en muchas de sus canciones a los tiempos, ¿no? Y denunció realidades sociales que eran incuestionables, que ahora mismo sean leyes y conquistas de derechos como el derecho a la eutanasia, ¿no? Otros muchos derechos. Ese alto al fuego fue para nosotros también un ejercicio de amor, de respeto mutuo, de valoración, de reconciliación, de poner en valor que cuando has vivido cosas tan importantes con otro ser humano, es importante sopesar también lo bueno. Fue muy importante el papel de nuestro entorno, el rodearnos de gente que apostaba sobre todo por esa reconciliación y que nos preparó un caminito no de piedras, sino un camino hermoso de naturaleza y de vida para que fuera posible esa reconciliación. Y nos hemos convertido, lo digo siempre en cada presentación de cada concierto, en algo mucho más bonito que lo que teníamos, y es en familia, ¿no?
Y yo creo que el ser familia y el considerarte familia es un lazo mucho más profundo, ¿no? Y eso ha hecho que todo fluyera. Al principio, obviamente, fue todo como hubo que trabajar con mucha delicadeza, como cuando se trabaja en un proceso de paz, ¿no? Entre dos países que han estado en conflicto. Las negociaciones de la paz tienen mucho que ver desde el lenguaje no verbal, las formas, cómo te muestras ante el otro, qué pones sobre la mesa, para qué cuestiones, qué heridas, qué dolores, qué daños hay que sanar y curar, ¿no? Y creo que fue un ejercicio para los dos fundamental, ¿no? De sanar todo aquello que teníamos dentro, de rabia, de cosas que de echarte en cara, ¿no? Y sacar todo eso, vomitarlo, sanarlo y convertirlo en algo bonito y disfrutarlo como nunca lo habíamos disfrutado. Estamos viviendo nuestra segunda juventud, ¿no? Y sobre todo un sueño que se ha hecho realidad, que ha sido pues empezar a girar a nivel internacional por toda América Latina y ha sido disfrutar con la madurez que nos ha dado el tiempo y con el buen rollo y la relación tan sana que tenemos. ¿Dónde estabas ayer? ¿Cuántas veces fallé y aún dudas? Un acto de fuego, una excusa, perdón pedí. Contestabas tal vez, fuimos tan tontos, lo sé, al perder lo que a los dos tanto nos gusta. Después de tantos años juntos, yo te preguntaría ¿qué os une a Alberto y a ti más allá de lo artístico? Bueno, yo creo que los dos, Poli, su mujer, que es una mujer maravillosa, la que considero mi amiga, siempre dice, vosotros dos siempre pensáis que estáis en las antípodas, pero sois iguales. Desde la diferencia, a ver, somos dos Leos del 1 de agosto, los dos. Ajá. O sea, Leo, ascendente Leo. Nos une que los dos, pues mira, tenemos un montón de cosas en común. Somos muy perfeccionistas, somos muy maniáticos del orden y de la organización, somos muy exigentes con nuestro trabajo, sentimos un profundísimo respeto por el público y por la gente, ¿no? Y los dos somos grandes amantes de los animales y los dos desde posturas diferentes, ¿no? Y distintas, pero somos muy vehementes también con lo que es injusto y tenemos un profundo amor por nuestra profesión. Es nuestra vida y cuando estamos en un escenario somos las personas más felices del mundo, ¿no? ¿Y os queda alguna cuenta pendiente entre vosotros? Yo creo que no, hemos llegado a un punto de equilibrio y de tranquilidad. Acabamos de llegar hace 2 días de una mini gira de 3 conciertos seguidos. Nos hemos hecho casi 2.000 kilómetros con el calor que está azotando este país, subiéndote a un escenario con 30 grados en condiciones de bajándote de una furgo después de 500 kilómetros en situaciones que dices, bueno, pues puede estar tenso o puede saltar, puede... Y nada, una vez que nos fuimos al escenario, disfrutar. Ha sido súper agradable, tanto el viaje, cuando viajas con tus músicos, con tu equipo, las risas, el buen rollo, convertir todo en positivo, ¿no? Y darle la vuelta a cualquier momento que pueda decir, bueno, pues el cansancio y tal. Y ha sido todo que podía haber habido cualquier cuestión lógica, ¿no? Pues todo positivo y todo agradable y llegas a tu casa feliz y con ganas de que llegue, pues eso, el próximo concierto para disfrutarlo. En una industria musical dominada predominantemente por hombres, ¿eso te ha condicionado de alguna manera en tu forma de ser o de actuar? Pues sí, porque he tenido que trabajarme 2 Cristinas distintas. Una Cristina que en la intimidad es absolutamente amorosa, casi una niña, infantil, me gusta las risas, el cachondeo y siento un profundo amor por la gente a la que quiero y me entrego en cuerpo y alma y doy la vida y lo que sea por la gente, ¿no? Pero me he tenido muchas veces que convertir en utilizar los códigos a veces masculinos, no masculinos, sino de los códigos de a veces del patriarcado, ¿no? La parte oscura, no oscura, sino la parte fea, ¿no? Del machismo, es decir, de pronto tener que enfrentarte pues con una actitud absolutamente que no tiene nada que ver con tus formas, que no tiene nada que ver contigo, de pronto tener que confrontarte, alterarte o levantarle la voz a alguien porque te está tratando como si fueras una estúpida o porque no está respetando tu autoridad. Date cuenta que las mujeres en la música
parece que es un espacio más libre, más abierto, más progre, y que no, el machismo como que está desterrado, y no es así. Está atravesada nuestra profesión como todas, ¿no? La mayoría de los equipos técnicos de sonido, técnicos de luces, manager, road manager, músicos, son varones mayoritariamente, ¿no? Entonces, hasta que tú logras construir tu equipo, hacer tu equipo con tu gente, pues tienes que pasar fases donde tienes que escuchar pues la falta de respeto a la autoridad femenina. Cuando tú le estás diciendo a alguien de pronto cómo quieres que suene tu voz, o cómo quieres que se ponga unas luces, o cómo quieres tal, y no se te escucha, o se te ridiculiza, o se te ningunea. Entonces, muchas veces el tener que levantar la voz, el tener que mostrarte como tú no eres, el de pronto luego decir, pero ¿por qué yo he tenido que...? ¿No? Es decir, tener que usar códigos que tú misma cuestionas porque no quieres estar en eso, y usarlo porque te ves en un mundo donde tienes que estar defendiéndote, ¿no? Para poder ser escuchada. Creo que incluso en un momento dado de tu carrera recibes presiones para sexualizar tu imagen. ¿Cómo se produce esa situación? Bueno, yo creo que eso lo hemos sufrido todas las artistas, mis compañeras, muchas de mis amigas artistas, todas que cuentan capítulos mayoritariamente de situaciones hace ya años, ¿no? Yo creo que eso ha ido cambiando, aunque bueno, ya por lo menos no hay la impunidad que había, y ya no se actúa con la misma impunidad, y ya es una cuestión que socialmente ya está totalmente cuestionada y totalmente, vamos, denunciada, pero que es cierto que todavía también depende de la posición en la que esté la mujer para poder denunciarlo o no, pero es cierto que esa impunidad de la que gozaban los agresores, que normalizaban pues eso, porque para mí es una agresión decirle a un artista cuál es su papel como artista, ¿no? O qué ropa tiene que llevar, o eso, pues que un manager te diga pues eso, que tienes que firmar un documento si quieres seguir trabajando, donde te tengas que vestir de determinada manera, no puedes decir determinados mensajes, tu papel en el grupo tiene que ser X, y tu papel como mujer tiene que ser pues eso, de figurín y absolutamente sexualizado, desposeído de derechos, ¿no? Entonces, a mí me salva que mi carácter es muy fuerte y me sé enfrentar a esas cuestiones, y me he enfrentado muchas veces y he confrontado muchas otras, y por supuesto jamás me he negado a negociar mi dignidad, pero todo eso ha tenido muchas veces un coste en tu salud física y mental importante. Uh-huh. ¿Y alguna vez te han hecho alguna proposición indecente? Sí, por supuesto, como a todas. ¿Y qué consejo le darías a las artistas jóvenes que puedan vivir experiencias similares? Bueno, obviamente que bajo ningún concepto negocien su dignidad, bajo ningún concepto lo consientan ni lo permitan. Vivimos momentos donde, aunque eso existe y sigue existiendo, y el machismo atraviesa todos los espacios de la sociedad, yo creo que ya más que nunca las mujeres sí tenemos formas de denunciar, formas de ser protegidas, y por supuesto ya la sociedad condena esos hechos, y hay un juicio social cada vez que aparece una demanda o una denuncia sobre acoso, sobre abuso, en cualquiera de sus formas, ¿no? En el ámbito laboral. Uh-huh. Volvamos de nuevo a la faceta musical. Volvemos a los años 90. ¿Qué crees que tenía la escena de aquella década que permitía propuestas tan transgresoras como la vuestra? Bueno, pues yo creo que es curioso, porque fue una época, yo creo que fue una época donde estábamos como despertando también como sociedad, ¿no? Despertando como sociedad, y musicalmente estábamos empezando, yo creo que, a pasar ya de imitar lo que estaba ocurriendo fuera, o a irnos a músicas fuera de nuestras fronteras, e incluso música que no tenía nada que ver con nuestra cultura, y de pronto empezamos a crear como un espacio propio, a experimentar, ¿no? Entonces se empezó a crear diferentes movimientos musicales ricos, diversos, personales, en una época con un caldo de cultivo donde donde los prejuicios desaparecieron, que eso es fundamental, ¿no? En la música, y para poder crear con libertad, ¿no? Y luego había una gran oferta diversa, ¿no? Y donde no hacía falta que dependieras de una multinacional para vivir o para trabajar, sino que el simple hecho de tener una banda, bueno, pues te permitía poder trabajar y comer o vivir, de actuar en locales, en locales
de conciertos en diferentes sitios. Había muchísimo movimiento de locales, que ya eso se fue acabando y se fue acabando con la música en directo en los locales, en salas de conciertos, etcétera, ¿no? Y antes teníamos pues todo una cadena, una correa de salas de conciertos. La música estaba viva en las calles, en cualquier espacio, en cualquier sitio, y había muchísimo movimiento y la gente podía vivir de la música también, ¿no? Había una apuesta también por parte de los ayuntamientos y por parte de los espacios culturales y continuamente se convivía con la música. Y luego teníamos un elemento importante que eran los medios de comunicación. No había tanta diversidad, estaba más concentrado, entonces cada vez que actuabas en un medio, la dimensión que tenía esa actuación también hacía que tuvieses muchas más posibilidades de llegar a mucha más gente y mucho más impacto, ¿no? Y bueno, de esa riqueza, de ese momento histórico también donde nos abríamos al mundo, donde ocurrían cosas también a todos los niveles que nos hacían estar con los ojos abiertos y la piel, hizo pues que la gente pudiese crear y trabajar, y luego de ahí vamos a la actualidad, donde muchos de esos grupos seguimos más vivos que nunca. Eso quiere decir que algo hicimos bien y que no volvió, que esa época, y no lo digo desde la nostalgia, a mí no me gusta la nostalgia, yo siempre creo en ir hacia adelante y en vivir el presente, pero sí está claro que lo que ocurrió en esos años 80-90 no ha sido olvidado, porque está presente en los escenarios de nuestro país, en todos los festivales que se hacen masivamente, a los que acude la gente, y que gracias a la gente que apuesta, a la pequeña y mediana empresa, a los empresarios de la música que están ahí apostando por llevar festivales, sacar festivales adelante, y ayuntamientos que apuestan, y concejalías de cultura, por propuestas que tienen que ver con los 80 y los 90, que están siendo un éxito sin precedentes desde hace ya varios años. Pero es que este fenómeno no solo está ocurriendo en España, sino que a nivel internacional también. Nosotros que hemos estado de gira en América Latina en estos últimos 3-4 años, estamos viviendo esa misma eclosión, ¿no?, de la música de los 80 y los 90, presente en grandes festivales de miles de personas que lo llenan, porque realmente ahora mismo hay una uniformidad musical. Está para la gente muy joven todo lo que es el rap, reggaetón, la música urbana, y ya la gente a partir de 30 años no tiene oferta musical, y ahí es donde está todo el espacio que sigue ocupando la música de los 80 y los 90. Y precisamente hay lugares de encuentro como este programa, donde tratamos de recuperaros para que habléis con total libertad y sin límite de tiempo, porque ahora las entrevistas a los artistas de aquella época prácticamente no existe, y sobre todo tampoco existen los programas musicales en televisión. Totalmente, se acabó totalmente con eso. Es cierto que las redes ahora lo que te permiten, en parte, ¿no? Yo las defiendo, ahí Alberto y yo tenemos también visiones muy diferentes. Yo llevo todas las redes de amistades y las mías, lo que me lleva a estar casi todo el día ya chiflada, ya metida en las redes. Me gusta mucho la interacción con la gente, y hay mucha relación también con el público internacional, el público latino. Me gusta cuidar a la gente que te quiere, que se molesta en contarte su vida o en compartir cosas muy íntimas contigo, en apoyarte. Y bueno, las redes nos permiten tener para nosotros esa casita también nuestra, donde abrimos las puertas y donde nos mostramos a la gente, compartimos con la gente, les invitamos a los conciertos, les mostramos pues cuando llegas a un lugar. Y a mí me gusta mucho, soy muy, muy apasionada y muy emocional, y cuando llego a los sitios me emociono y siempre pienso, ¿por qué no estar aquí conmigo pues mi amigo, mi mamá, mis amigas, mis hermanas? Entonces siempre trato de compartir eso con la gente, ¿no?, a través de las redes, de compartir lo que vives, de llevar a la gente en un viaje emocional también, que aunque no estén contigo de alguna manera comparte, y a mí eso me gusta muchísimo. Y entonces las redes me parece que son un espacio fantástico para poder también, bueno, pues mostrar lo que haces, invitar a la gente, tener tu casa para invitar a la gente. Hablabas de los festivales de música para los más jóvenes. ¿Qué opinas del reggaetón, cuyas letras no son muchas veces precisamente edificantes? A mí musicalmente, bueno, yo todos los textos, me da igual el estilo o la base sobre la que vayan, para mí la línea está en el respeto a los derechos humanos. Es decir, cuando pasas esa línea en cualquiera de sus formas, para mí es inaceptable, ¿no? A mí el reggaetón música, a mí hay música, la música latina me fascina. O sea, yo soy latinera, pero vamos, desde que era niña. Mi música y mi cuna musical ha sido la música latina toda la vida. Soy una bailonga, que es mi pasión, de toda la música latina, desde la bachata hasta la salsa, todo.
Y el reggaetón, hay cosas que me gustan muchísimo, las bases rítmicas, viene del reggae, y igual que el rap, igual que la música urbana. ¿Cuál es el límite para mí? Los textos. Los textos, evidentemente, donde se cosifica a las mujeres, donde se sexualiza a las mujeres. No es lo mismo hablar de sexualidad, porque me parece que dentro de la libertad tiene que poder hablarse. Amistades lo hizo, y explícitamente. Pero siempre hablábamos de un hombre y una mujer que éramos portadores de derechos, que elegíamos libremente ese sí es sí, y que los dos, sobre todo, partíamos de esa base, ¿no? De que ambos decidían, ambos hacían las cosas de mutuo acuerdo y ambos se respetaban y se consideraban seres portadores de derechos. Cuando tú hablas de las mujeres desde la humillación, desde la cosificación, desde un instrumento desposeído de derechos al servicio de mi placer, obviamente para mí eso es inadmisible, ¿no? No solo como feminista, como mujer, sino lo que significa también para las generaciones y para las niñas que se educan con ese lenguaje y con esa normalización, ¿no? Que la sexualidad y tu cuerpo están al servicio de los varones y que tú no tienes derecho al placer, ¿no? Y que el placer pasa porque tú estés disponible para un varón las 24 horas, ¿no? Entonces, todo eso para mí es el límite, desde luego, a la creación y a la libertad. Vivimos en una época de cambio donde han cambiado los estilos musicales, los gustos, la forma de comunicar, incluso la tecnología. ¿Qué opinas del empleo de la inteligencia artificial en la música? ¿Lo ves como una herramienta útil o como un peligro para el artista? Yo lo veo como una herramienta útil. Yo tengo a todo el mundo en contra cuando vamos estos días en la furgoneta cuando viajamos, porque Alberto, cada situación que surge, pues coge la inteligencia artificial, aunque él no es nada de redes ni de... pero sí le gusta, coge y dice, bueno, pues tal situación que nos ha pasado, entonces hace una canción y nos la dedica a todos. Pues la canción dedicada al técnico de sonido que le ha pasado no sé qué. O en la carretera de pronto pues pinchamos una rueda, entonces le da las pautas a la AIE y entonces construye una canción con el viaje, con lo que nos ha pasado en el viaje. Entonces la verdad es que es muy divertido, nos lo pasamos súper bien con eso y es como, por favor, Alberto, ya no hagas más canciones dedicadas a cada situación, porque estaba enviciado. Yo creo que es una herramienta maravillosa, como todo en este mundo, y todo siempre hay que ponerlo al servicio del respeto a la creación, por supuesto, de respeto al artista, como un instrumento para sumar. Yo lo uso muchísimo, lo uso sobre todo para cuestiones, soy muy neurótica, hipocondríaca total, entonces para cuestiones de salud es como, vamos, ya me sé todo, ya el chat GPT para mí es todo. O sea, pero todo, estoy todo el día consultando. Es como mi psicólogo. A ver, ChatGPT, mira, me está pasando esto y tal. ¿Tú qué opinas? Entonces, bueno, es un instrumento curioso que te permite también, bueno, pues tener acceso también a información, a conocimiento. Luego tú haces tu sesgo y tal, ¿no? Pero sí me parece un instrumento para muchas cosas muy positivo en el ámbito de la salud y en el ámbito de los avances médicos y de la ciencia, pues creo que también hay que ponerlo en valor positivamente, ¿no? Uh-huh. Más de 30 años sobre los escenarios, más de 30 años en la carretera, pero ¿qué planes tiene para este año Amistades Peligrosas? ¿Veremos un nuevo disco? Bueno, por lo menos los discos ya prácticamente no tienen mucho sentido porque son más casi un hecho romántico, porque realmente la gente ya no consume discos. La gente lo que consume es que tú hagas una canción, la compartas en las redes, la cuelgues en una plataforma digital y la gente pues la escuche, la oiga, la vea. Ha cambiado todo esto radicalmente. Entonces, sí, nosotros cada X tiempo pues sacamos un single, un tema que nos apetece y bueno, tiene más que ver con el hecho de estar, bueno, pues también ahí vivo, ¿no? Y activo y creando, pero no con la presión de voy a sacar un disco con 12 canciones, a ver cuánto vende, todo esto no. Uh-huh. No. De hecho, nos vamos a meter en estudio este mes para grabar un tema, pero porque nos apetece, porque de pronto nos gusta, pero sin las presiones de nada ni de nadie y a nuestro aire. ¿Hay algo que te quede por explorar artísticamente? Sí. Yo me vuelve loca la parte instrumentista. Yo toco percusión, he estudiado percusión, he estudiado guitarra, piano, solfeo. Entonces me vuelve loca el tema de la percusión y sobre todo la música latina. O sea, me encantaría
tocar música latina en un grupo latino de salsa, vamos, ser la percusionista, eso es, vamos, me vuelve loca. Y también me encantaría, la cosa, bueno, eso es algo que hay que negociar y tal, versionear muchos de los temas de amistades en plan latino. Hacer Me quedaré solo, bachata, el llevar Estoy por ti, me hace tanto bien, a salsa. O sea, sí me gustaría muchísimo experimentar con todos los nuevos ritmos, con ritmos urbanos y la música latina, y ver los temas de los 90 como suenan en el 2025, 2026, precisamente así, ¿no? Con los ritmos. Eso me encantaría. Estamos en verano, en la etapa predominante de los conciertos y de las fiestas. Importante, ¿cómo pueden contratar Amistades Peligrosas? Bueno, pues Amistades Peligrosas tiene una oficina de manager, que es como nuestro hogar en nuestra casa, donde estamos un montón de artistas estupendos. Nuestro hogar musical se llama 2x2 y es la oficina de nuestro manager Manolito, que llamamos nuestro padre y lo llamamos todos, es como nuestro papá. Un saludo a Manolito. Un saludo a 2x2, es un tipo maravilloso como ser humano, un enorme profesional que quiere todo el mundo, y él tiene en su escudería, que nos llamamos todos la escudería de nuestro Manolito, y tiene artistas tan importantes como Rafa Sánchez de La Unión, Marilia de Ella Baila Sola, OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices, y bueno, yo creo que tiene a lo mejor de lo mejor en casa. Uh-huh. No puedo terminar esta entrevista sin preguntarte, porque tú te encuentras en Madrid, si echas de menos Asturias. Bueno, yo estoy siempre en contacto con Asturias. Asturias siempre, y todos los asturianos lo llevamos en el alma y en el corazón. Tengo ahora mismo allí a una de mis mejores amigas que está allí en Asturias, que me tiene al tanto del buen tiempo que está haciendo allí, del fresquito y de lo agradable. Y sí, hay muchos momentos, de hecho lo converso mucho con mis hermanas. Mis hermanas están locas por dentro de unos años retirarse y que nos vayamos todas a Asturias allí juntas. Y Asturias es una tierra donde yo espero volver, porque me fui de ella sin desearlo, sin quererlo y sin elegirlo, huyendo de la violencia, y me encantaría volver para disfrutarlo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la tierrina? Toda la gente es maravillosa, o sea, no es el topicazo pues la comida, el paisaje, no, o sea, primero, el paisaje es una belleza, para mí como Asturias no hay, o sea, es brutal, a mí que me encanta la montaña y todo lo que es la naturaleza y lo salvaje, es una tierra llena de belleza, que además con una cultura del cuidado y del amor a la tierra tremenda, con un trato al turismo, que eso toda la vida es bla, 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 amigo, y a la gente como de la familia. O sea, Asturias es una tierra que trata a cualquiera que venga de fuera como si fuera familia. La generosidad, muchas veces dice, es que Asturias parece que está sin explotar porque tenéis ahí cosas súper guapas y tal, y luego la gente no sabe que existen. Pues ese sentido de que no todo vale, de que no todo es explotable, de que el beneficio económico no está por encima de conservar y preservar lo más bello y lo más hermoso que es tu tierra, la naturaleza, los animales, los valores de cuidar a la gente y no verla como un negocio. Y eso, la gente asturiana, para mí, lo lleva en la sangre. Cristina del Valle, estamos llegando al final de esta charla tan interesante, pero siempre dejo los últimos segundos para que el invitado añada lo que quiera o simplemente exprese cómo se ha sentido en la entrevista. Bueno, para mí ha sido un placer enorme, porque, como tú decías muy bien, no hay tantos espacios para poder mostrarse como uno es en toda su dimensión y permitirme que la gente pueda conocerte ahí en lo más profundito de ti y por regalarme todo tu tiempo y tratarme con tanto amor, tanto cariño, y así que solo darte las gracias. Las gracias mías, porque te equivocas, la que regala su tiempo eres tú, a mí y a la audiencia de este podcast. Ha sido un placer charlar contigo, que la vida te siga trayendo mucho trabajo y mucha salud. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Otro enorme. Ciudad de arena, mi cenicienta, dama y sirvienta, hoy alumbra el sol a mediodía.